Aló, buenas tardes. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 14, Grupo Soma. Integrantes: Arana Cárdenas, Sevilla Frías, Sánchez Cava. El contenido de los señores amazónicos comprende el estudio de las pequeñas partes de regiones amazónicas, la cerámica policromada de Santerum, estudio arqueológico de suma importancia descubiertos en la Amazonía, el arte cadubeo, pintura corporal en la expresión más notable del arte cadubeo. Podemos observar en el dibujo a una mujer de la etnia cadubeo en los años 1892. Introducción. La introducción vemos que es en la Amazonía, la selva tropical más extensa del mundo, un área que abarca 5.500 millones de metros cuadrados. Su nombre deriva del río Amazonas, que consiste con unos 6.500 kilómetros a lo largo del mundo. La selva amazónica también comparte territorios soberanos de 9 países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayanas Francesas, Perú y Venezuela. En el mapa que vemos en la pantalla, vemos las manchas verdes que comprenden la Amazonía y bioma amazónico. El desarrollo cultural de la Amazonía se ha llevado a cabo muy pocos trabajos arqueológicos detallados que pueden comprobar por medio de excavaciones de amplias áreas y de construcciones de unas cronologías existentes en la existencia de asentamientos urbanos de la Amazonía. Según Anna Rusev, citada por Cavalcanti en 1914, que llevó a cabo sus investigaciones en la cuenca del Orinoco y en el curso inferior del río Amazonas, elaboró algunas síntesis de la década 1980-1990 que ayudaron a propagar las imágenes amazónicas precolombinas ocupado por la sociedad por las jefaturas complejas. 2. Según también Rousset y otros arqueólogos, trabajaban en la Amazonía Central, en Marajao, en Santureum, en el Alto de Jinjún y en Bolivia, documentaron la existencia de grandes sitios arqueológicos de tepa preta antropogénica que, según ellos, indicarían la presencia de extensos asentamientos de trabajos colectivos que resultaba a cambio de paisajes, artefactos con iconografía elaborada utilizados en ceremonias, cementerios o urnas antropófagas, entre otros vestidos. El desarrollo 3, el desarrollo cultural de la Amazonía se basaron sobre todo en argumentos ambientales. Este consiste en los indicadores arqueológicos de la presencia de grandes densidades demográficas de la región, también mencionadas en las crónicas históricas, que son extensos sitios de tela preta, algunos con más de 4.000 kilómetros de extensión. Weger, en 1990, argumentó que otra idea de estos sitios arqueológicos de tal preta correspondían a las existencias de aldeas, pues que estos autores, muchos de ellos, se formaron por preocupaciones extensivas a lo largo del tiempo. Desarrollo sociocultural.
Los señoríos étnicos o cacicazgos eran un tipo de organización social que existió en las etnias amazónicas precolombianas. Representaban un tipo de organización social, política y económica que estaba conformada por alrededor de 200 personas con parentesco familiar, el cual se dividía en distintos subgrupos que daban forma a una pirámide sociopolítica. La cultura de la tribu de los Kayapo, en primer lugar, estaban una élite indígena encabezada por el cacique, Callacao o líder señorío. Dos, en segundo lugar estaban los artesanos que no daban tributos a los líderes de los señoríos. En tercero, la población común ocupaba un tercer puesto. En este espacio estaban casi todos los miembros del señorío, rendían tributos y un élite. Cuatro, estaban los yajnas, una población de sirvientes que tenían la libertad limitada, dependían de un señor y no tenían acceso a ningún medio de producción. El desarrollo sociocultural, secuencial ocupacional de los señores amazónicos, estos han evolucionado hacia un estilo de vida muy similar a los que les se atribuye en la llamada cultura de la selva tropical. En los años 50 fue uno de los primeros en formar una secuencia ocupacional, un desarrollo sociocultural del régimen amazónico. Según este autor, hay tres estatus de la cultura. Uno, muy antiguo, formado por diversas etnias, cazadores, recolectores, conocidos como Macus o Maco. Dos, otro se trata del comienzo de una era cristiana compuesto por las poblaciones con culturas más desarrolladas. Ejemplo, los maipures, arahuacos, los tucanos, etc. Tres, la última ocupación sería la de los europeos y de sus descendientes, quienes a través de sus contactos y grupos según tratos dieron origen a culturas híbridas. En consecuencia, tuvo amplia aceptación por parte de los arqueólogos, etnólogos y historiadores, aunque existe contradicción entre las fechas seguidas por Nimudahu y los recientes datos arqueológicos. En el mapa que vemos en la pantalla, pueblos indígenas isolados pan-amazónicos, grande cachao, desmatamiento. Son pueblos indígenas amazónicos aislados en Sudamérica, tierras indígenas desarrollados. En Sudamérica vemos la densidad de las tribus, pero que no se puede especificar la cantidad. Se desconoce en seguridad cuántos son los pueblos indígenas que viven en el interior de la selva amazónica. A pesar de ello, se estima que una cifra de los pueblos aislados de la Amazonía podrían soltar de 400 pueblos, los cuales al menos 80 sí han sido estudiados y escritos por los antropólogos. Entre todos los países los que encontramos pueblos indígenas, Brasil es un diferencia donde mayor cantidad se localizan, llevando a más de 100 pueblos diferentes y seguidos de Perú con 25 pueblos. Las tribus indígenas del Amazonas. Actualmente, estos grupos de personas que viven en la selva amazónica han mantenido
sus costumbres, estilos de vida inalterados durante miles de años, el hecho que constituye un referente sin comparación a la hora de comprender cómo pudiera ser los primeros estilos de vida del hombre durante el Paleolítico, antes de la invención de la agricultura. Los pueblos indígenas del Amazonas. Uno, indígenas instalados en el Perú. Nahua, Casibú, Taibo, Masco, Piros, Natis, Watisi, Henjas. Dos, indígenas instalados en el Brasil. Pirú, Cura, Caguari, Ba, Corobos, Curo, Palos, Ya, Naomanis, Quiripicus. Y tres, indígenas instalados en Colombia. Yuris, Lucas. Vemos los tres mapas de funciones y características de ubicación de los indígenas en Sudamérica amazónicos. Buenas, mi nombre es Paula Sevilla Frías y continuando con la exposición tenemos el tema número 2, la cerámica policromada de Santarém. Este está ubicado en la región muy húmeda de donde el Amazonas recibe las aguas claras del río Tapajós, principal afluente del río Amazonas, Brasil. Santarém actualmente es un municipio brasileño del estado de Pará. Esta es una cultura que se destacó por la producción de una cerámica de estilo muy peculiar. Se basa en el empleo de las técnicas de modelado, incisión, punzonado y aplique. Continuando tenemos el arte de Santarém. Esta se caracteriza por las formas extrañamente recargadas de su cerámica. Como podemos ver ahí en los dos ejemplos, esas son dos objetos que sobresalen más de la cultura. Están llenas de adornos, modelados, agregados, llenos de un alto grado de sofisticación. Esta cerámica utiliza como desgrasante el cauci o espículas de esponja de agua dulce. La superficie se deja de color natural, como vemos, tostado o crema, observándose en ocasiones restos de pintura y amarilla, roja y amarilla. Como dije, estas son las dos formas más características. Vasos en cuellos verticales estrechos, que es la primera que vemos de la izquierda, y dos elaboradas a las que llevan generalmente figuras animales en bulto redondo y cuencos sostenidos por figurillas humanas que hacen función de cariátides. Más adelante vamos a explicar cuál o por qué es llamado cariátides. Mientras que ambos tipos descansan sobre bases anulares, la mayoría, ¿no? Y decoración incisa y punzonada, como había dicho, a base de motivos curvilíneos se despliegan en cuerpo y base. En el primero que tenemos, ¿cuáles animales son los que se utilizan? La mayoría son diferentes especies de animales, caimanes, ranas, sapos, todo eso se mezclan y sobre los vasos produciendo una curiosa sensación y haciendo que nos preguntemos cuál es la función de tan aparatosa y aparentemente poco utilitaria, ¿no? Se dice que los primeros viajeros europeos narran cómo los cadáveres de los nativos se dejaban a la intemperie hasta que la carne se desprendía. Luego molían los huesos y los ingerían bebiéndolo, y en el transcurso de la ceremonia funeraria. Se lo bebían en el transcurso de la ceremonia, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿habían servido estas vasijas para tan especiales para una función tan semejante? Eso es lo que no se sabe, es un misterio. Ahora vamos a continuar a ver los tipos de alfarería, un poco de los tipos, ¿no? De Santarém. Vamos a describir de los 4 que más sobresalen de esta cultura, ¿no? O sea,
Y vamos a empezar por la cerámica policromada de Santarém, la que vemos la segunda a la derecha. Esta es la tradición polícroma que es uno de los más bellos ejemplos cerámicos de la Amazonía. Como características presenta el engobe blanco sobre el cual hay pintura polícroma y generalmente, como vemos, ahí está la pintura negra, roja y naranja, además de otras técnicas decorativas asociadas y complejas como incisos, excisos, acanaladuras, moldeados, formando en general patrones geométricos. Es como lo que estamos viendo en este momento. Continuando, vamos a entrar a vasos de cuello o este mayormente se caracteriza no solo por el modelado, sino que también por incisiones y rastros de negrura. Sus superficies exhiben rayas de pulido cuando no están erosionadas. Como en otros vasos de Santarém, los cuellos de botella y las bases exhiben patrones incisos con sigmoides, volutas y rectángulos, círculos y arcos concéntricos. Estos cuencos presentan dos pares de aplicaciones características que a falta de mejores expresiones denominan genéricamente las cabezas zoomorfas, alargadas y cuadrúpedos de cuerpo entero, como estamos viendo en este momento en la imagen, ¿no? Eso que se ven como si sobresale, esas son los, los cuadrúpedos de cuerpo o cabezas zoomorfas, ¿no? Largas. Otros apliques que a veces parecen abultamientos forman ejes de simetría, oblicuos a los que las cabezas zoomorfas alargadas y cuadrúpedas. Como podemos ver ahí, nos explica cada parte y cada medida que tiene, como la base tiene 0,3 centímetros, tiene su vertedor, falange, bulbo, aplique de cabeza zoomorfa, como lo dije, alongada o alargada, aplique de componente o cuerpo de cabeza. Esas son las partes, ¿no? Continuando tenemos el vaso de cariátides. ¿Qué es lo que significa cariátides? Las cariátides son columnas con formato de mujeres que soportan la cubierta del templo griego. Es como las estructuras o las columnas, ¿no? Como dice. Entonces esto es lo asemeja a este vaso de cariátides. Por eso es el nombre. Por eso es el nombre que le dan a la parte de en medio que sostiene la parte superior, ¿no? Los recipientes cariátides son semejantes a una taza que sostienen 3 figuras, pueden ser 3, 4 o 5 pequeñas sobre su cabeza. Estas se dividen en 3 partes. Este vaso se divide en 3, que es la base, cariátides y superior, que es el recipiente, ¿no? La parte superior. En la base, podremos decir que es la parte inferior, normalmente representada en forma de carretel, como vemos, y decorada con diseño geométrico. El cariátide, estas son apoyadas sobre la base, consta de 3 cariátides o 4 o 5, como dije, que sirven de soporte para el recipiente superior. Las cabezas son normalmente del mismo tamaño de los miembros superiores. En algunas cariátides, las extremidades superiores no están representadas y están con las piernas dobladas, como es en este caso. Eso sugiere que están hincados. Las cariátides son elementos esenciales cuya ausencia comprometería la estructura del vaso. Parece que los antepasados quisieron mostrar que simbólicamente la figura humana era el elemento más importante del objeto. Y en la parte superior tenemos el recipiente, ¿no? Es un recipiente semiesférico que es mucho más grande que la base redondeada y con un diseño diseños geométricos en el exterior, como lo podemos observar, ¿no? Esta es uno de los que más sobresalen en esta cultura. También continuando, podemos que el cariátide es uno de los diseños que
que lo hace único a este vaso, ¿no? Por eso es que lo hace sobresaliente de la cultura. Es uno de los que más sobresale. Continuando, tenemos figura antropomorfa. Esta es una de las estatuillas antropomorfas que se destacan por el naturalismo. Por eso es que se llama antropomorfa, porque se asemeja al cuerpo humano. Al naturalismo de las representaciones de los hombres y las mujeres portando atributos que permiten identificar emblemas de prestigio y posiciones sociales. En realidad, poco se sabe sobre esta cultura, ya que las excavaciones arqueológicas sistemáticas solo empezaron a desarrollarse en los últimos años. Las piezas existentes en museos provienen en gran parte de las recolecciones y excavaciones realizadas sin control en su mayor sitio arqueológico, donde hoy está asentada la ciudad de Santarém, lo que impide la comprensión de sus contextos. Sin embargo, constituyen una importante fuente de conocimiento sobre la compleja sociedad que las produjo, ¿no? Porque son testimonio de sus prácticas sociales, tecnológicas y conceptos cosmológicos. Esto sería todo de esta parte. Mi compañero tuvo problemas con el audio y vamos a continuar con la exposición. El arte cadubeo. Se considera a los cadubeos como los descendientes actuales de los Bayae, los grupos Beaqueo, Catagueo y Guatideo, que también habitaron en el territorio brasileño. Estos ya se hayan extinto. Ahora vamos a hablar del hábitat, de dónde vienen. Estos son de origen en el lado occidental del río Paraguay. Por la presión colonizadora, ellos se trasladaron al oriente. En la actualidad viven en el lado sur de Mato Grosso, en las tierras que parten y cruzan el Pantanal. Su territorio tiene como límites naturales los ríos Paraguay, Navileque, al oeste la Sierra da Bodoquena, al este, al norte el río Neutaca y al sur el río Aquivadao. Los cadubeos también son conocidos como los indios caballeros. ¿Esto por qué? Por su destreza para montar el caballo, ¿no? Como vemos aquí en la primera imagen. Ellos también guardan la memoria de un glorioso pasado. Son organizados en una sociedad que tenía un extremo a los nobles y al otro a los cautivos. Estos vivieron del saqueo y del tributo de sus vecinos, de los cuales estos hacían depender también de su propia reproducción, ¿no? Ya que sus mujeres no generaban hijos o permitían, la sobrevivencia de uno solo. Cuando ellas ya estaban al final de su periodo fértil, las mujeres se dedicaban a la pintura corporal y facial, cuya especialidad o lo que más aplicaban eran los elementos geométricos. Esto que consideró o es una característica más de estas sociedades, ¿no? Como vemos aquí en el segundo ejemplo, ellos cómo lucían sus pinturas. Ellos lucían sus pinturas así en las luchas ceremoniales, ¿no? Lucían todo lo que... Y como más aplicaban las figuras geométricas y todo, también tenían por las pinturas se reconocían el estatus social. Y en la tercera imagen, y ahí tenemos igual a una mujer con las expresiones más notables del arte cadubeo. Como dije, ellos aplican su diseño geométrico y aplican su arte en el rostro, en el cuerpo, que es lo que las caracteriza, ¿no? Vamos a hablar del arte cadubeo. Estos se distinguen de dos tipos de diseño, uno angular y el otro geométrico, y otro curvilíneo también. Este es generalmente usado en el rostro y el otro en el cuerpo. Los finos diseños corporales realizados por los cadubeos constituyen una forma notable de expresión de su arte. Ahora, las pinturas en el rostro marcan el paso a la naturaleza, al cultivo, ¿no? Del animal al hombre civilizado. Su composición es diferente según el hombre que las lleva, o sea, depende de qué estatus social está el hombre, ¿no? Su nivel social en la tribu. Y también como vemos, lo que hacen, lo hacen con significado, ¿no? Aquí podemos ver que los nobles mostraban su jerarquía por medio de pinturas corporales, estas hechas con plantillas caladas o tatuajes, que equivalían a un blasón.
La cara y a veces también todo el cuerpo estaban cubiertos por una redecilla de arabescos asimétricos alterados con motivos de geometría sutil. Como dije, esto va más allá de su carga simbólica, ¿no? Este rostro puede, estos rostros son un verdadero arte prácticamente. Ellos, como vemos aquí los diseños, ellos utilizaban puro diseños geométricos, más aplicaban esa técnica. También en la escultura cadubeo, los hombres eran los que se dedicaban a la escultura, a dar forma a la madera dura, azulada del guayaco, a figurillas que también decoran en relieve los cuernos del cebú, que les sirven como taza, ¿no? Con figuras de hombres también lo aplicaban, y avestruces y caballos. Ellos también a veces dibujan, pero más lo hacen para representar ramas o seres humanos o animales, ¿no? También vamos a hablar de las mujeres que se dedican, las mujeres, como dije, las mujeres se dedicaban a la decoración de la cerámica y de las pieles. Ellas pintaban, ¿no?, las pieles y las pinturas corporales. Entre ellas muchas son virtuosas y eso es indiscutible porque ellas resaltan su arte, ¿no?, con sus pinturas. Como habíamos dicho también anteriormente, las mujeres cadubeo producen bellas piezas de cerámica, como podemos observar, ¿no?, ahí en los ejemplos. Hacían los vasos de diversos tamaños y formatos, también platos de variados tamaños y profundidad, también figuras de animales, adornos para la pared y entre otras piezas que son muy creativas, ¿no? Ellas decoran con los modelos que le parecen peculiares y siguen un repertorio rico, es rico pero fijo, de formas saturadas y utilizan diversos colores, ¿no? ¿Cuál es su materia prima? Su materia prima se encuentra en las barreras especiales que contienen en el barro de consistencia y tonalidad ideales para su cerámica, que le sea durable, ¿no? Los pigmentos de su pintura son conseguidos de arenales y de los más variados tonos, siguiendo algunos de sus detalles glaseados con resina de palo santo. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y aquí le dejamos un mensaje. Salvaje no es quien vive de los bosques, salvaje es quien los destruye. Para tomar conciencia. Muchas gracias.